Bueno, entonces el día de hoy, si no me equivoco, es la clase número 15. Sí, sí, están atentos, no vaya yo a saltarme una clase, voy a ponerle ahí porque luego se hace un relajo, creo que es la clase número 15. Entonces, en principio, se supone que tenemos que continuar para ver la función y los límites, pero antes de eso, está bien, así como lo hace el libro, ver esta parte de inyectivos y de objetos inyectivos y proyectivos, porque luego se pueden demostrar cosas con estas cosas. Y además muestra una forma muy interesante, entonces la clase de hoy está interesante porque es como un ejemplo de la categorización de ciertos conceptos, ¿no? O sea, casi todo lo estamos categorizando, pero digamos que conceptos que aparecen en otras ramas de las matemáticas, como en topología o en álgebra, entonces las decimos de forma categórica. Incluso podemos definir lo que quiere decir un espacio compacto en términos completamente categóricos. Y eso es justamente de lo que trata de hacer de alguna manera Peter Scholze y Clausen. Entonces, recuerden, no sé si recuerdan la introducción, pero uno de los problemas que ellos tenían es que cuando trabajaban con grupos topológicos, la topología no se comportaba bien con las estructuras algebraicas, ¿no? Y entonces, pues porque la topología no forma una categoría abeliana, no forma una categoría bien bonita como debería de ser. Entonces, pues el objetivo de ellos era poder decir todas las cosas que se tienen en topología, pero de una forma algebraica o de una forma categórica. Entonces, lo que querían es como categorizar la topología. De hecho, desde Grothendieck, cuando define los sitios, no sé si recuerden que les platiqué también en la introducción del curso, sitios es algo que vamos a ver en este curso, pero se les platiqué que era una generalización de los espacios topológicos, era hacer ese esfuerzo de recuperar lo que tienen los espacios topológicos y decirlo de manera categórica, ¿no? O sea, categóricamente qué es lo que está diciendo. Entonces, estos ejemplos que vamos a ver de inyectivos, proyectivos y bla, 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 en términos categóricos, pues es muy cercano de por sí a la definición de inyectivo proyectivo que hace uno en topología algebraica o en álgebra. O sea, es la misma definición, pero nada más hacer cierto énfasis de que se puede decir todo de manera categórica, así como lo de ser monomorfismo o epimorfismo, que se puede decir todo de manera categórica, y incluso vamos a terminar con esta parte de ver como un compacto, cómo podemos describir los conjuntos compactos en términos estrictamente categóricos, claro, con ciertas condiciones de los espacios topológicos, pero es una manera muy interesante. De hecho, esta manera es como se definen los compactos en la matemática condensada, justamente como se está haciendo, como se va a hacer aquí, como lo vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ver, pero bueno, la clase pasada, de hecho, estábamos estudiando a los funtores que preservan límites, ¿no? Entonces habíamos visto las definiciones generales que las voy a decir. Entonces un funtor preserva límites, o dualmente también se puede hacer su definición de que preserve con límites, la idea es exactamente lo mismo. Si f de límite, pues se saca el límite, ¿no? Si el funtor de límite de un diagrama es el límite de aplicarle el funtor al diagrama, o de la composición de funtores, ¿verdad? Recuerden que al aplicarle el funtor a un diagrama decíamos que era la composición exactamente, ¿no? Entonces, si se tiene esa igualdad, y por supuesto, lo mismo para colímites. Entonces, f del colímite de xy es igual al colímite de las fx de xy. Y por supuesto, siempre estamos asumiendo que cuando los colímites existen, ¿no? Si estos colímites de estos diagramas particularmente existen, va a decir que conmuta o que preserva, ¿no? O que preserva los límites o colímites, si conmuta con los límites y con los colímites el funtor, ¿no? Entonces teníamos una proposición que decía que un funtor representable, y análogamente lo podemos hacer para correpresentable, decía que preserva todos los límites o bien todos los colímites, ¿no? Entonces un funtor representable preserva todos los límites y un funtor correpresentable preserva todos los colímites, ¿sí? Entonces esto es muy fácil de verlo porque los funtores correpresentables es aquellos que son representables cuando me tomo la categoría dual, ¿no? Entonces ese es en términos de la categoría dual. Y entonces ahora la nota importante es que los funtores que nosotros estábamos considerando siempre son covariantes. De hecho, nuestra definición de funtor, como ya les había dicho desde el principio, es siempre covariante, pero agregamos la definición de un funtor contravariante, que en principio no es un funtor, porque los funtores para nosotros eran siempre covariantes, pero lo que decíamos que va a ser contravariante, sí, cuando considero la categoría opuesta, ese ya es covariante. Eso es lo que llamamos como funtores contravariantes. Pero entonces, por ejemplo, decir que un funtor contravariante preserva límites, quiere decir que el funtor respectivo de la categoría opuesta a f preserva límites, y decir que eso preserva límites, como en la categoría opuesta un límite se convierte en un colímite, ¿verdad? En la categoría opuesta un límite se convierte en un colímite, lo que esto quiere decir que eh, que f de un colímite es igual al límite de f de xy, ¿no? Porque en la categoría opuesta los límites son colímites, entonces se vuelve así. Entonces, eso es algo importante porque en álgebra homológica y en álgebra, en topología, se utiliza mucho
Entonces dice, cuando este funtor preserva límites o es exacto, lo que sea, que son conceptos más o menos similares, siempre hay un problemita mnemotécnico, ¿verdad? Para ver qué es lo que quiere decir, porque los funtores contravariantes me voltean las flechas y entonces de repente se vuelve como un relajo. Pero la regla, digamos, la regla de oro que siempre les va a salvar de eso es pensar que los funtores contravariantes están determinados por un funtor covariante y entonces la definición es la correcta en la parte covariante, o sea, cuando lo pongo como en el funtor covariante y reinterpretarlo nuevamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, límites en la categoría opuesta, en realidad es un colímite en la categoría original y entonces, por eso es que f del colímite de x y es igual al límite de las fx. Ok. Entonces es por categoría opuesta, un límite es exactamente un colímite en la categoría C. Y en particular, como los homomorfismos, como el funtor OM es un bifuntor que es covariante por un lado y contravariante por el otro lado, entonces el hecho de que como es representable y correpresentable, pero bueno, que sea correpresentable quiere decir que el opuesto es representable, entonces estos funtores en particular conmutan con límites, ¿verdad? Porque los representables son con límites, pero entendido exactamente en el sentido que les acabo de decir. Eso quiere decir que este funtor, cuando el límite lo estoy poniendo en la segunda coordenada, este funtor, o sea, lo que está variando realmente es la segunda coordenada, este funtor se vuelve eh, este se vuelve, sí, cuando es covariante, ¿verdad? Sí, cuando el que está variando es la segunda coordenada, es covariante, y entonces por eso preserva límites. Entonces preserva límites tal cual, no hay problema. Pero cuando lo pongo en la segunda coordenada, entonces ahora es contravariante, entonces con lo que conmuta es con colímites, ¿no? Eso es justamente lo que me estás diciendo. Bueno, con colímite, un colímite lo cambia a un límite, ¿no? Recuerden que esta notación en el libro del Stum los denota así todos, ¿verdad? Los límites categóricos los denota como los límites proyectivos, porque en particular los límites proyectivos son límites categóricos, pero él utiliza la misma notación. En algunos libros se reservan el lado derecho solamente para límites proyectivos, y recuerden que un límite proyectivo era cuando tenía un límite con una categoría indexada filtrante, con la categoría indexada es filtrante, pero el STUM lo hace para todos, entonces los pongo también, ¿no? Entonces, como el STUM es el libro de texto, digamos, del curso, ¿no? Entonces, pues hay que saber esa notación. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Les queda claro? Entonces es algo que siempre hay que recordar, ¿verdad? Entonces, OM preserva límites entendido adecuadamente cuando es covariante o cuando es contravariante, ¿no? Entendido adecuadamente. Fíjense que eso no me quiere decir, ¿verdad? Eso no me quiere decir que si yo pongo colímite en la segunda coordenada, lo preserve, ¿no? O sea, los funtores representables, lo que dijimos es que preservan límites, no colímites, ¿de acuerdo? Los funtores correpresentables, pues posiblemente, ¿no? Pero los funtores representables no, ¿no? Los funtores representables, o sea, yo no puedo cambiar el límite por el colímite en el primer inciso y no me lo va a preservar, eso no es lo que dijimos, ¿no? En general no es cierto, ¿sí? Sí, ¿dudas? Entonces, eso es importante para la observación. Recuérdenlo para el final de esta clase que veamos lo de compacto, porque lo compacto justamente va a ser esa propiedad, ¿no? Que preserve con límites, ¿no? Se los adelanto, ¿no? Va a ser esa propiedad. Entonces, es muy interesante, bueno, a mí me gustó mucho cuando lo vi, que puedo expresar la compacidad en términos de sentidos. Claro, con una condición, no son todos los límites, son los filtrantes, pero bueno, se puede hacer. Ok, entonces se los adelanté, pero para que lo tengan presente, porque si no, luego va uno avanzando. A mí me pasó que cuando ves la definición de compacto dices, pero ¿cómo? Pues si es representable, no preserva todos los límites. No, es que ese es el colímite, ¿no? En un lado es el límite y en el otro es el colímite. Ok. Bien, entonces, definición. Un funtor vamos a decir que es exacto izquierdo, y aquí tengo que hacer la nota también. Esta es una definición particular también del STUM. Lo denota así porque en teoría de categorías, ahorita se los pongo, pero en teoría de categorías o en muchos textos de categorías le llaman exacto al exacto izquierdo, le llaman coexacto al exacto derecho y le llaman biexacto al que nosotros le vamos a llamar exacto. Me parece que el STUM lo hace por el álgebra homológica, o sea, porque más o menos para hacer este paralelismo con álgebra homológica, que así es como se le llama. Pero en categorías le llaman exacto al exacto izquierdo, coexacto y biexacto, ¿no? Respectivamente. Pero bueno, es cosa de, digo, si entienden la definición y lo que quiere decir, entonces no va a haber confusión, ¿no? En general, no va a haber confusión. Entonces, un funtor es exacto izquierdo si preserva todos los límites finitos, y aquí estoy haciendo este recalque especial en los finitos, porque
la gente se confunde. Es muy fácil confundirse y decir que exacto quiero si preserva todos los límites o todos los límites filtrantes, etcétera. Y de hecho, nuevamente, como en todas estas cosas, hay autores que le dicen exacto izquierdo finito o exacto finito si preserva los límites finitos, si se preserva todos los límites le llaman nada más exacto, bla, bla, bla. O sea, hay un problema de lenguaje que todavía no está del todo bien homogéneo, pero en general, más o menos esto sí es cierto, que le vamos a llamar exacto izquierdo si preserva todos los límites finitos. Pero entonces aquí es muy importante pensar que son los límites finitos, ¿ok? Es que uno podría pedirle en categorías que preserve todos los límites, ¿verdad? Entonces también tengo que nombrar eso. Entonces, si yo quisiera nombrar eso, pues a lo mejor tendría que, lo mejor sería ponerle un segundo nombre, ¿verdad? Entonces, si todos los límites les llamo límites, si son los finitos, les llamo exacto izquierdo finito o exacto finito, etcétera. Pero no, aquí la convención es así, ¿no? Entonces nos los vamos a guardar. Un funtor, vamos a decir nosotros que un funtor es exacto izquierdo si preserva los límites finitos, que va a ser exacto derecho si preserva los colímites, todos los colímites finitos, y vamos a decir que es exacto si preserva ambos, es decir, si es exacto izquierdo y exacto derecho, eso quiere decir que preserva los límites y colímites finitos, ¿ok? Siempre finitos. Y entonces la nota es esta, justamente, que exacto, en muchos libros ustedes van a hacer que exacto realmente lo van a llamar exacto izquierdo, o sea, cuando ustedes ven un juntor de exactos realmente se refiere a que es exacto izquierdo, coexacto si es exacto derecho, y biexacto si es exacto, vamos, ¿no? Lo que nosotros estamos llamando exacto. ¿Ok? Pero nosotros vamos a utilizar la convención del STUM. ¿Ok? No, fíjense que no me acuerdo si Peter Scholze o Clausen, o sea, en los textos de Peter Scholze no me acuerdo exactamente qué convención utilizan. Lo voy a checar, no lo chequé, no me acuerdo qué utilizan. Pero bueno, la cosa es que les digo que nunca hay confusión, ¿no? Es muy difícil tener la confusión porque sabes quiénes son los funtores con los que están trabajando, entonces sabes si es exacto, izquierdo, derecho, lo que sea, ¿no? Si preserva límites o colímites. Entonces, una cosa muy importante es esa, ¿verdad? Que los funtores representables preservan límites, todos los límites, no nada más los finitos. O sea, en particular preservan los finitos. Entonces, los funtores representables en particular son exactos, izquierdos, ¿no? Exacto, ¿sí? Eh, ok. Entonces ahora vamos a los ejemplos y este ejemplo lo traté de desarrollar porque quiero que ustedes desarrollen también los otros. Es muy sencillo, pero es importante que se den cuenta de lo que está pasando. Entonces vamos a considerar el funtor de olvido de la categoría de espacios topológicos a la categoría de conjuntos, como siempre. Entonces ya saben que es el funtor que a cada espacio topológico le asocia su conjunto respectivo. Y entonces yo lo que digo es que este funtor es exacto en nuestro sentido y eso quiere decir que es exacto izquierdo y exacto derecho. Eso quiere decir que preserva los límites finitos y los colímites finitos, ¿no? Todos. Entonces, hay un ejercicio que les había dejado y era que para demostrar que existen todos los límites finitos y bastaba demostrar que existen los productos finitos y los ecualizadores. ¿No? No sé si se acuerdan. O sea, para demostrar que existen límites finitos basta demostrar que existen los productos finitos y los ecualizadores. Y de hecho, para demostrar esto no me tengo que fijar en todos los límites finitos. De hecho, basta con que me fije en los límites que se pueden generar por dos o menos objetos, ¿no? O sea, es decir, por los bilímites o como los límites de dos objetos, o sea, de diagramas con a lo más dos objetos. Eso quiere decir diagramas con dos objetos o con un objeto o con cero objetos. Entonces, por ejemplo, el objeto terminal es un producto, ¿verdad? Es un límite, es un producto, es el producto vacío, ¿no? Cuando el diagrama es vacío, piénsenlo, ¿no? Piénsenlo tantito. Si hago el producto vacío, debo de tener forzosamente el objeto final, ¿no? De la categoría, ¿no? No, el objeto final em, el objeto final es a ver, el objeto final, sí, claro, es un límite, ¿no? El objeto final es un límite y es el final, ¿verdad? Porque todos los límites son objetos finales, ¿no? Todos los límites son objetos finales en conos, y en particular el objeto terminal es un producto de la familia vacía, porque no tengo morfismos, pero naturalmente yo puedo ver que es un producto de la familia vacía, sin recurrir a cosas como de vacuidad, yo puedo ver que es... em, Pues sí, lo que pasa es que si me tomo el diagrama vacío, tengo que tener forzosamente el objeto final. Bueno, lo piensan, pero sí, es claro. Este,
Entonces, en particular, yo debo poder generar, o sea, si yo puedo generar el conjunto vacío, pues ya está. Y después de eso, digo, el conjunto vacío, no, el objeto final, y además los productos de dos elementos, y veo que preserva esos productos de dos elementos y preserva ecualizadores, entonces con eso voy a poder demostrar que preserva todos los límites finitos, y que preserva todos los límites finitos y ecualizadores, entonces preserva todos los... Ay, me estoy diciendo cosas por mi dislexia, a ver, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es demostrar que preserva todos los límites finitos. Entonces, les digo primero, basta demostrar que preserva todos los productos finitos y los ecualizadores, ¿no? Y le digo, pero de hecho, basta demostrar que preserva todos los productos de a lo más dos elementos y los ecualizadores. Pero entonces los productos de los más dos elementos pues son los de dos elementos, los productos de un elemento y los de no elementos. El de no elementos es el vacío, los de un elemento es el mismo, ¿verdad? Un diagrama con un único elemento, su producto es el mismo, entonces ese lo preserva sin más, y los productos de dos elementos. Y con eso puedo demostrar que preserva todos los productos finitos y todos los ecualizadores, ¿de acuerdo? O sea, si preserva productos de los más dos elementos y ecualizadores, que es equivalente a decir que preserva los productos binarios y el objeto terminal y ecualizadores, entonces preserva todos los productos finitos y por lo tanto, y ecualizadores, y por lo tanto preserva todos los límites finitos, ¿no? Entonces esa es la cosa. Entonces, para en resumen, lo que nos basta ver es que preserva productos de dos elementos, que nos preserva el objeto final y que nos preserva ecualizadores. En resumen, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Siempre. Entonces, entonces lo que quiero ver aquí es trivial, o sea, es muy, muy fácil, pero nada más para hacer énfasis en cómo se tiene que hacer eso, y los otros casos son más o menos similares, a lo mejor sabiendo un poquito de álgebra, pero, o de topología o lo que sea, pero es la misma cosa. Entonces, por ejemplo, yo lo que quisiera ver es que en la categoría de espacios topológicos es exacto, es decir, que preserva límites finitos y colímites finitos. Entonces ya vimos que preserva productos finitos. Eso es para exacto por la izquierda, ¿verdad? Tiene que ser resaltar productos finitos, pero si lo quiero exacto por la derecha, entonces lo equivalente a productos son coproductos, ¿verdad? Entonces preserva coproductos de dos elementos, y en vez de preservar el objeto final, tendría que preservar el objeto inicial, ¿verdad? O sea, eso es para, ahorita lo dije para exacto por la izquierda, o que preserve límites, pero si quiero que preserve colímites, pues es todo lo dual. Entonces, aquí valdría lo mismo para coproductos de dos elementos, que me preserve el objeto inicial y que preserve coecualizadores. ¿Ok? Entonces sería la misma historia, pero para el otro lado. Bueno, entonces, ahora sí. Si vamos a la categoría de espacios topológicos, entonces, ¿quién es la pregunta aquí? Yo quiero ver que preserva límites, entonces me bastaría ver que preserva productos y el objeto inicial, ¿no? Productos de dos y el objeto inicial. Pero entonces aquí la pregunta es que, ¿quién es el producto en la categoría de espacios topológicos? Pues por definición el producto en espacios topológicos realmente es el producto de conjuntos, pero dotado de la topología producto. Entonces, recuerden que la topología producto de dos de estos objetos es un conjunto va a ser abierto en el producto eh, si está formado por productos de abiertos, ¿no? Básicamente, si las proyecciones son abiertas respectivamente. Entonces, la topología producto, o sea, entonces, aquí es muy fácil ver porque que el funtor de olvido, ¿verdad? Que cada espacio topológico me le asocia el conjunto, de hecho tiene exactamente el mismo conjunto subyacente que es el producto en la categoría de conjuntos. Entonces me preserva productos binarios, digamos, ¿no? Entonces el funtor de olvido claramente preserva puntos binarios. Entonces ahora, ¿quién es el objeto terminal en la categoría de espacios topológicos? Pues es el singulete con la topología, con la única topología que le puedo dar, ¿verdad? Entonces, el singulete con la única topología que le puedo dar, solamente tiene una topología el singulete, ¿verdad? ¿Qué topología es? Pues tiene dos canónicas en principio, cualquier espacio topológico, que es la discreta y la indiscreta, pero el singulete es justamente el objeto que tiene ambas, ¿no? O sea que la topología discreta es la indiscreta también. Entonces, ese objeto tiene una única topología que está formado por el vacío y el total, que es la indiscreta, pero también es la discreta. Entonces, es el único. Entonces, resulta que pues también, si yo me fijo en el funtor de olvido, pues me da el singulete, y el singulete también es el objeto terminal en la categoría de conjuntos, ¿verdad? Siempre existe. Entonces me preserva el objeto terminal. Y ahora faltaría ver que preserva ecualizadores. Entonces lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo dos morfismos, entonces, ¿quién es dos morfismos, digamos, de espacios topológicos? ¿Quién es el ecualizador? Pues el ecualizador de espacios topológicos es el conjunto de todos los x en x, de tal manera que en donde los dos morfismos se igualan, ¿no? El subconjunto de los x en x, ¿no? ¿Con qué topología? Pues con la topología de subespacio, lo puedo pensar como es, ¿no? Es con la topología de subespacio. Pero si se fijan, el ecualizador es
también el ecualizador de conjuntos. Es el conjunto que ecualiza las dos cosas, pero le estoy dotando de una topología extra, que es la topología de subespacio. Pero es el ecualizador de conjuntos, o sea, coincide exactamente con el ecualizador si no fueran espacios topológicos, el conjunto de las X donde ambos coinciden. Es decir, se preserva el ecualizador, ¿no? Es el ecualizador. Ahí los llamé igual, porque a lo mejor debería hacer algún señalamiento que uno es el ecualizador como espacios topológicos y el otro es el ecualizador de conjuntos, pero como es el mismo, pues así como denotamos un espacio topológico X y su conjunto subyacente X igual, pues así, ¿no? Entonces es el mismo objeto. Entonces tenemos que este funtor de olvido me preserva estas tres características y entonces como espero que les haya convencido hace ratito, a pesar de mi dislexia, eso quiere decir que preserva todos los productos finitos y todos los ecualizadores y por lo tanto preserva todos los límites finitos, ¿ok? Que es lo que necesitábamos ver. O sea, por lo tanto es exacto izquierdo, ¿ok? Y entonces para ver qué es exacto derecho, este, ah, no lo vi, no lo vi que es exacto derecho, pero a ver, así platicadito, ¿qué quiere decir que sea exacto derecho? Pues para empezar, que me tiene que preservar el objeto inicial, ¿no? ¿Quién es el objeto inicial en la categoría de espacios topológicos? Lo vacío con la única topología que se le puede dar. Exacto, pues entonces es el vacío, el singulete también, es el vacío con la única topología que se le puede dar. Y preserva el funtor de olvido el objeto inicial. Pues sí, ¿verdad? Porque nuevamente en la categoría de conjuntos el objeto inicial es el vacío, entonces está bien. Ok, me preserva productos, en ese caso sería no productos, sino coproductos. Entonces, si me tomo el coproducto de espacios topológicos, entonces el coproducto es la unión disjunta con la topología de la unión disjunta, ¿verdad? Pero es la unión disjunta y entonces cuando lo hago el funtor de olvido me da la unión disjunta porque es el conjunto subyacente. Y los ecualizadores también, ¿verdad? El ecualizador de dos flechas, el coecualizador de dos flechas, el coecualizador pues también está definido en términos conjuntistas de lo que es el coecualizador, ¿verdad? Entonces, lo pueden ver, ¿ok? Entonces, en este caso es clarísimo que también me preserva, o sea, que también es exacto izquierdo y por lo tanto es exacto. Es la misma situación. Entonces, ahora este ejemplo me parece interesante, entonces también lo desarrollé y es el funtor discreto, es el funtor que va en el otro sentido, que va de la categoría de conjuntos a la categoría de espacios topológicos. Y quiero que aquí recuerden, este funtor es un adjunto, ¿verdad? Del funtor de olvido. ¿Es adjunto de qué lado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan que vimos, ¿verdad? Que yo tengo el funtor discreto y el funtor indiscreto. Y ambos eran adjuntos, nada más que uno era adjunto por un lado y otro adjunto por el otro lado. Este funtor, el discreto, es adjunto de qué lado. ¿Se acuerdan? Izquierdo. Es el adjunto izquierdo, ¿no? Entonces, sí. Entonces, normalmente hay como reglitas que uno debe de tratar de recordar para cuando uno es izquierdo y otro cuando uno es derecho, pero como que el derecho siempre es mucho más restrictivo que el izquierdo. El izquierdo es como más de construcción, ¿no? O sea, como doy más posibilidades y el derecho es más limitado, siempre, casi siempre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta dicotomía entre el discreto y el indiscreto, como que el discreto le estoy poniendo muchos abiertos, le estoy dando una estructura más rica, de hecho la más rica, entonces es más o menos, así con esa regla mnemotécnica, es más o menos natural que ese sea el punto izquierdo. Y el otro, el indiscreto, donde es muy rígido, ¿verdad? Donde solamente doy dos abiertos, la estructura es muy rígida, es normal que sea el adjunto derecho. O sea, eso es más o menos lo que uno tiene que utilizar como regla mnemotécnica o como para adivinar, ¿no? Si me dan un funtor que es adjunto y ustedes quieren saber si es adjunto derecho o izquierdo, tienen que preguntarse si estoy haciendo si es rico, o sea, si me está dando una cosa rica o una cosa muy restrictiva. Si es más rico, o sea, si lo ven que le está dotando como de estructuras así ricas, entonces es muy probable que sea el izquierdo. Y si es restrictivo, es muy probable que sea el derecho. Esa es más o menos la regla que hay que tratar de seguir. Vamos a irlo verificando este tipo de intuición con los funtores adjuntos que vayan apareciendo, ¿no? Vamos a ver si los funtores adjuntos cumplen más o menos esta regla mnemotécnica. No es una regla de oro, ¿verdad? Pero más o menos eso ayuda, ¿no? Los funtores izquierdos son más constructivos y los derechos son más restrictivos en general. Ok. Entonces, ahora vamos a ver el funtor que es su funtor izquierdo adjunto, del de ahí arriba. Y eso es importante porque cuando veamos límites y adjunción,
pues es importante, o sea, esto que está pasando pasa generalmente con los adjuntos, pero ahorita no lo vamos a ver así, nada más quiero que nos ensuciemos las manos, ¿no? O sea, quiero que veamos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces me tomo el funtor que a cada espacio, a cada conjunto le asocia su espacio topológico discreto, que es el que denotábamos por XD, con la topología discreta, y entonces le digo que este funtor, no, les dije, es exacto, entonces también es exacto, entonces es tanto exacto por la izquierda como exacto por la derecha, es decir, tanto preserva límites finitos como colímites finitos en ambos casos. Y entonces esto es algo muy interesante. Entonces, por ejemplo, si queremos ver que preserva el objeto final, entonces me tengo que preguntar qué topología le estoy dando al objeto final. Y como ya vimos que la topología del objeto final es única, en particular tiene que ser la discreta. Hay una única topología, entonces la topología discreta. Entonces te tiene la topología discreta. Y eso quiere decir que pues entonces sí me preserva el objeto final, ¿verdad? O sea, que me mando el objeto final en la categoría de conjuntos, me da el objeto final en la categoría de espacio topológico cuando lo doto la topología discreta, porque el objeto final en la categoría de espacios topológicos es el singulete con la topología discreta, con la única topología que tiene, que en particular es la discreta. Y ahora el producto. Entonces ahora me tomo el producto cartesiano de dos conjuntos. Y entonces la pregunta es que si cuando lo doto de la topología discreta, al producto cartesiano, me queda el producto topológico, ¿verdad? Esa es la pregunta. Entonces me tomo el producto cartesiano y cuando yo les digo que si lo doto del producto, la topología del producto, pues es exactamente el producto de los espacios topológicos, o sea que es el producto, pero con la topología discreta. O sea, el producto de dos espacios topológicos discretos, de dos espacios topológicos discretos, su topología es la discreta, ¿verdad? Porque cualquier subconjunto es abierto. Cualquier subconjunto es abierto. Entonces, se ve, ¿sí? ¿Ok? Aquí es muy importante, sin embargo, que estoy considerando productos finitos, porque cuando considero productos infinitos, no es cierto. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, por eso son productos finitos, ¿ok? Entonces, sí me preserva sí me preserva el producto, ¿verdad? El producto de dos al menos. Me tomo dos elementos, que es el producto en la categoría de conjuntos, el producto cartesiano, lo doto de su categoría discreta y eso me da el producto de los dos espacios discretos respectivos, entonces me está preservando el producto, que es lo que necesitaba. Y finalmente los ecualizadores, y nuevamente los ecualizadores es la misma cosa, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que tendría que ver yo para ver que preservo los ecualizadores? Pues porque, por supuesto, el ecualizador como espacios topológicos, ya habíamos visto que es el ecualizador del espacio, ¿verdad? Ahora la cuestión es ver que cuando tienen la topología discreta, el ecualizador que yo estoy dando también tiene la topología discreta. Digamos que eso es lo único que podría fallar, ¿no? Que el ecualizador no tenga la topología discreta. Pero sí tiene la topología discreta. Cuando X tiene la topología discreta, la topología de subespacio es la discreta, ¿no? Entonces sí tiene la misma. Entonces nuevamente en este caso vuelve a funcionar. Aquí les puse una condición de continuidad, pero es equivalente porque tiene la topología discreta. O sea, es eso, básicamente. Entender que el ecualizador de un espacio con la topología discreta tiene la topología de subespacio, que es la discreta, y entonces se preserva. Como un conjunto es el mismo. Ok, entonces está muy bien. Y entonces uno se pregunta que qué cosa es lo que pasa con el otro funtor, que es el adjunto derecho. Entonces me tomo el funtor adjunto derecho. Ya, igualmente no vimos, les dije que era exacto, ¿verdad? Entonces tampoco vi, y yo creo que vale la pena también pensarlo, no vi esto o sea, solamente demostré que es exacto izquierdo, no sé por qué, por las prisas, por eso que les digo. Entonces, también habría que demostrar que es exacto derecho, porque este funtor es también exacto derecho. Entonces hay que ver que preserva el objeto inicial. Nuevamente, ¿por qué preserva el objeto inicial? Pues porque el vacío tiene la topología discreta, ¿verdad? ¿Sí? Y también indiscreta. O sea, el vacío tiene, entonces sí lo preserva, de la topología discreta, quiero decir. Entonces sí lo preserva, ¿no? Que, ¿por qué no vi lo de la... quién es el coproducto de dos objetos en la categoría de conjuntos? La unión disjunta, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Y entonces cuando lo doto de la topología discreta, tanto X como Y, ¿quién es el coproducto? A ver, aquí estoy diciendo algo raro. Con la topología discreta, ¿verdad? Sí, con la topología discreta, sí. Entonces, ¿quién es el coproducto con la topología discreta? Pues nuevamente me queda... Porque ¿quién es la topología en el coproducto? Un abierto es un abierto del coproducto si su parte en el conjunto X es abierto y su parte en el conjunto de Y es abierto. Es la topología de la unión disjunta, ¿no? O sea, básicamente, los abiertos de la unión disjunta son uniones disjuntas de abiertos en cada espacio respectivo.
¿de acuerdo? Entonces, cuando tiene la topología discreta, pues todo conjunto es abierto, entonces nuevamente en la unión disjunta todo conjunto es abierto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que aquí la unión disjunta tiene la topología discreta. Cuando los espacios tienen la topología discreta, entonces todo bien, porque como conjunto son el mismo, ¿no? El único problema posiblemente es la topología, pero coinciden completamente. Entonces también me preserva el coproducto de dos elementos. Y me faltaría checar ecualizadores, pero nuevamente la pregunta es, ¿quién es la topología de los ecualizadores cuando tomo del coecualizador? En este caso no es ecualizador, es coecualizador. Entonces, del coecualizador cuando tengo la topología discreta. Pues es el mismo coecualizador, pero es exactamente la misma situación, ¿verdad? Pues como es la topología discreta, también tiene que ser la topología discreta. El ecualizador, dotado de la topología discreta, tiene que ser el ecualizador, porque la propiedad ahí es de continuidad, ahí sí es un poco, la continuidad más bien se ve más reflejada en el lado derecho, ¿verdad? Es la topología más fina que hace que el morfismo sea continuo, ¿no? Es la topología que estoy dando allá. Y pues como es la topología discreta, pues entonces la topología discreta es la que funciona, ¿no? Ok. Entonces, ¿es la más fina o la más fina, ¿no? La más fina que hace que sea continua, exactamente. Entonces tiene que ser la topología discreta. Bien. Entonces, en este caso todo funciona bien. Lo que es interesante es en el caso de este adjunto derecho, que es el funtor indiscreto o el quartz, ¿no? El quartz topology funtor. Entonces, lo que les digo es que este funtor es exacto izquierdo, es solamente exacto izquierdo, pero no es exacto derecho, ¿no? Entonces, esta es la situación. Entonces, ver que es exacto izquierdo es más o menos igual, pero igual lo vamos a hacer porque es importante ver aquí la cuestión de las topologías. ¿Dónde podría fallar la preservación de productos, de la preservación de objeto inicial? ¿Qué es lo que podría fallar, no? O de objeto terminal, o etcétera, ¿no? En el caso de. Bueno, en este caso que es izquierdo, entonces preserva el objeto final, está muy bien, porque el objeto final X tiene la única topología que se le puede dar. Pero la única topología que se le puede dar, como le puedo dar la discreta y la indiscreta, pero coinciden, entonces también le puedo dar, o sea, el objeto final tiene la topología indiscreta también. Entonces eso quiere decir que el objeto final en la categoría de espacios topológicos, cuando lo mando a él mismo con su topología indiscreta, también es el objeto final, ¿sí? Porque las dos topologías coinciden. Entonces es el objeto final. Entonces también tiene la topología indiscreta, es lo que les dije. No tiene la topología discreta, pero que es la misma que la indiscreta en ese caso. Entonces preserva el objeto terminal. Y entonces ahora lo quiero ver como con el producto. ¿Será que el producto de espacios topológicos, digo, de espacios, el producto cartesiano, el producto de conjuntos, cuando lo doto de la topología indiscreta, ¿será que ese es el producto topológico de los espacios con la topología indiscreta? Eso es lo que me pregunto, ¿no? Y entonces pues, la respuesta es que sí, hay que recordar quiénes son los abiertos del producto en general para espacios topológicos. Los abiertos de un producto de dos cosas, pues son realmente todos los que se ven con productos de los abiertos en X con los abiertos de Y. No son los productos cartesianos los abiertos que en X con los abiertos de Y. Y entonces, pues así vemos que la topología indiscreta del producto, por ejemplo, de X cruz Y, la topología indiscreta es solamente el total y el vacío, o sea, tiene estos dos abiertos, y entonces ahora me pregunto quién es la topología indiscreta, digo, quién es el espacio topológico cuando hago la topología de XY cruz YI, ¿no? Cuando doto la topología indiscreta, pues les digo, es el producto de los abiertos. Pero ¿quiénes son los abiertos de X? Pues el vacío y el total. ¿Quiénes son los abiertos de Y? Pues el vacío y el total. Y si hago los productos respectivos, pues me queda el vacío cruz X, que es nuevamente el vacío, que ya lo había contado, me queda el vacío cruz Y, que es nuevamente el vacío, que ya lo había contado, y me queda X cruz Y, o sea, me quedan solamente el vacío y X cruz Y. Entonces, si se fijan, me queda nuevamente el producto con la topología indiscreta. Entonces, es decir, sí pasa que me preserva, el funtor indiscreto me preserva el producto binario, ¿de acuerdo? Y nuevamente para los ecualizadores, nos tomo con la categoría indiscreta, entonces lo que hay que ver es que esta función es continua, o bien que la topología de subespacio que yo le estoy dando al ecualizador, pues es ni más ni menos que la topología indiscreta, lo cual es inmediato, ¿verdad? Es más que la continuidad, es que más bien el argumento de la continuidad es para el coecualizador, no sé por qué lo puse aquí, es para el coecualizador. Entonces aquí es muy fácil porque la topología de subespacio de un espacio indiscreto, pues es la topología indiscreta también, ¿no? Porque es el total intersección el ecualizador, me da el ecualizador, y el vacío intersección el ecualizador, me da el vacío.
Entonces, la topología. Sí, todo mundo sabe eso de topología, ¿verdad, chavos? ¿Sí? ¿O no? Si alguien no lo sabe, también es importante que lo mencione para tomarlo en cuenta, porque recuerden que yo voy dando los argumentos pensando en lo que ustedes saben. Ok. Entonces, sí, les queda claro. Entonces, preserva todo lo que tenía que preservar. Por lo tanto, preserva productos finitos y ecualizadores y por lo tanto preserva todos los límites finitos y por lo tanto es exacto izquierdo. Pero, ¿qué pasa al hacer el exacto derecho? Para ver si es exacto derecho. Entonces, para ver que no es exacto derecho, pues bastaría dar un contraejemplo, ¿verdad? Donde no se preserve o enseñar qué es lo que está fallando. Y entonces aquí la pregunta, ya se los había dicho, es, el problema va a venir sobre todo con el coproducto. Entonces la pregunta es, ¿quién es la topología del coproducto? Es decir, como espacios topológicos es el mismo, pero la topología del coproducto, ¿quién es? ¿No? O sea, recuerden que es una topología que me tiene que hacer las funciones e inclusiones continuas de alguna manera. Y la topología que tiene el coproducto es que un conjunto U es abierto si cada parte en X, su parte en X y su parte en Y es abierto, es lo que les habíamos dicho, ¿no? Y eso quiere decir que U intersección X, se me fue, me le regreso porque no quiero contar la historia todavía. Eso quiere decir que U intersección X y U intersección Y son abiertos. De hecho, sí, solo sí, ¿verdad? Un conjunto va a ser abierto si su parte en X y su parte en Y son abiertos respectivos, ¿no? Entonces, ahora sí, la pregunta es si X y Y tienen la topología indiscreta. Bueno, entonces hay que comparar quiénes son las topologías, ¿no? Entonces, en particular, yo quiero ver que la topología de no es la topología indiscreta del coproducto. O sea, del coproducto yo lo puedo dotar de topología indiscreta, ya sé que tiene solamente dos abiertos, el total y el vacío. Pero cuando tomo X con la topología indiscreta, que es un espacio topológico, y Y con la topología indiscreta, que es un espacio topológico, por lo que les acabo de decir hace ratito, yo sé exactamente quiénes son sus abiertos. Son los que son las uniones disjuntas de abiertos. Entonces tengo todos estos abiertos. Tengo el vacío, que es la unión disjunta del vacío con el vacío. X, unión disjunta con el vacío, pero en este caso es X. Tengo Y, que es Y unión disjunta con el vacío, que son abiertos. En este caso es Y. Y tengo la unión disjunta de los dos. O sea, tengo muchos, ¿verdad? Tengo muchos abiertos para hacer la topología indiscreta. O sea, tengo más abiertos de los que me gustaría. En particular aparece X y Y como abiertos. X y Y son abiertos que no aparecen en la topología indiscreta. Eso quiere decir que a pesar de que como conjuntos son el mismo, no, pero el funtón indiscreto no preserva porque como conjuntos, la topología indiscreta, el producto no es el coproducto en espacios topológicos. No es el coproducto en espacios topológicos porque tiene otra topología. Simplemente tiene otra topología que no es la topología del coproducto en espacios topológicos. Claro, ustedes se podrían preguntar, una pregunta aquí honesta sería, ¿y por qué este es el coproducto y no el otro, no? ¿Por qué? O sea, si es el mismo conjunto, ¿por qué el coproducto no es la unión disjunta con la topología discreta? A lo mejor podría parecer, ¿verdad? ¿Y por qué si es este que resulta ser de la unión disjunta de las topologías? ¿Quién me dice por qué? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, a fin de cuentas yo tengo como dos espacios topológicos, ¿verdad? Que es el coproducto con la topología indiscreta o el coproducto con la topología que le estoy diciendo que es la topología del coproducto, o sea, esta que me dice. Entonces, yo le estoy diciendo que el coproducto de espacios topológicos es más bien el segundo, ¿verdad? O sea, el segundo que le estoy poniendo aquí, que tiene más abiertos, que no es el que tiene la topología discreta. Pero alguien me podría decir, ¿pero por qué? ¿Y por qué no es el otro, el coproducto? O sea, la pregunta puede ser, ¿cómo sabes que este es el coproducto y no el otro? Porque son como conjuntos son los mismos, pero tienen distinta topología. Porque Y no satisface la propiedad universal del coproducto si le exactamente, dotamos con la codiscreta. pero exactamente qué parte de la propiedad universal es la que no satisface. O sea, uno lo puede verificar, pero qué es lo que no satisface. Ahora, más fácil, yo creo que está ver que el coproducto es un cono inicial, ¿no? Y entonces vean que hay una flecha canónica de una a la otra. Y, o sea, no es, y entonces quiere decir que uno de los dos no es. Y no es, o sea, que uno de los dos no es, ¿verdad? Si hay una flecha canónica continua, por ejemplo, de debe de haber una flecha canónica al indiscreto, ¿verdad?
O sea, de este que le estoy diciendo hay una flecha canónica al izquierdo, porque la imagen inversa de cualquier abierto, es continua, pero al revés no es cierto, no es continua. O sea, la identidad no es continua en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces hay la identidad como conjunto es continua cuando empiezo con el coproducto topológico, que es el que les digo que es el coproducto, o sea, el segundo caso. Y cuando lo otro, la topología indiscreta es continua, pero cuando los cambio de lugar no es continua, porque no es cierto que la imagen inversa de un abierto es abierto. En particular, la imagen inversa de X no es abierto, ¿verdad? No aparecen los abiertos. Entonces no es continuo, aunque existe la identidad, pero no es continuo. Entonces ya se ve que no puede ser el objeto inicial. Ajá. Esa podría ser una razón. Claro, por supuesto, yo puedo ver que no satisface la propiedad universal, pero básicamente es eso, ¿no? Es la misma situación. Ok, sí, claro. Entonces fíjense cómo tiene sus detalles. Es decir, verificar que preserva límites y colímites, pues tiene su chiste, pero gracias a estos teoremitas, pues basta que yo lo verifique en estos tres casos, ¿no? Ecualizadores, objetos iniciales, objetos finales. Por cierto, estaría bien que hicieran ese ejercicio. O sea, hay que hacer ese ejercicio, es parte de la tarea, pero no sé si me acuerdo, lo dejé en esta tarea o si no de la siguiente tarea, seguro se los voy a dejar, pero ya váyanlo haciendo para que lo tengan claro. ¿Sí? Es también muy interesante el ejercicio de que basta que preserve límites, basta que preserve productos finitos y ecualizadores, con eso ya pueden demostrar que preserva todos los límites finitos. Y para la existencia también, de hecho, ¿no? O sea, para que existan límites finitos, basta que existan productos finitos y ecualizadores. Por cierto, que el STUM a los ecualizadores también les llama núcleos o kernels. Entonces tengan cuidado porque en general los núcleos son ecualizadores, pero no todo ecualizador es un núcleo en la terminología usual de categorías, ¿no? Los núcleos son cuando uno de los morfismos es el morfismo cero, ¿de acuerdo? Es el ecualizador cuando uno de los morfismos es el morfismo cero. Bien, ¿dudas? ¿Vamos bien? Ok. Ok. Entonces aquí la conclusión es que no son iguales, como conjuntos lo son, pero como espacios topológicos no lo son, entonces por lo tanto no preserva este funtor y no preserva colímites, por lo tanto no es exacto derecho. Okay. Ahora, los otros ejemplos son los otros ejemplos que me gustaría que ustedes trabajaran, y que es, por ejemplo, el funtor de olvido en la categoría de grupos abelianos en la categoría de conjuntos, es exacto izquierdo, pero no es exacto derecho. Es decir, este preserva límites, pero no preserva colímites. A ver si alguien me dice rápido por qué, para que no se los deje de tarea. Entonces, es el funtor de olvido de la categoría de grupos abelianos en la categoría de conjuntos. Entonces, preserva límites, o sea, preserva productos y ecualizadores y el objeto terminal, pero no es exacto derecho, es decir, no preserva colímites, o sea, no preserva sumas amalgamadas, en este caso los colímites son sumas amalgamadas y objetos iniciales, ¿verdad? Entonces se ve como que el problema va a estar con las sumas amalgamadas, si le estoy diciendo que no preserva derecho, no. Y la cosa está es justamente eso, que la suma amalgamada de dos grupos abelianos no es la unión disjunta como conjuntos, ¿sí se ven? No es la unión disjunta de los elementos como conjuntos. De hecho, no, en grupos no puedo tener la unión disjunta como tales, porque, bueno, sí se puede, pero no como conjuntos, ¿verdad? O sea, bueno, sí, o sea, de que se puede ver, no tengo que decir claramente qué es. Bueno, aquí la cosa es que la suma amalgamada no es la unión disjunta. En general no es la unión disjunta de los grupos respectivos, ¿no? También fallaría el Ah, objeto inicial, de ¿no? hecho, también el objeto inicial, ¿no? Claramente, ¿no? El objeto inicial en la categoría de grupos abelianos, ¿quién es? El grupo trivial. El para inicial, ¿no? Ajá, el grupo trivial es el de un solo objeto, ¿no? El que tiene ahí. Y en la categoría de conjuntos, El vacío, me parece. el vacío, ¿no? Entonces, pues ya se ve que no preserva, ¿no? Nada más, de hecho, ese es el argumento más directo, ¿no? No preserva el inicial, ya se acabó. Entonces, si no preserva el inicial, como el inicial es un colímite, entonces no puede preservar colímites, ¿de acuerdo? Entonces ya, de entrada no es. No es. Entonces ya está, ese no se los dejo de tarea. Y el funtor que va de grupo abeliano libre, es decir, que a cada conjunto le asocia su grupo abeliano libre, es exacto derecho, pero no izquierdo. ¿Quién me dice por qué? Y este es de conjuntos a la categoría de grupos abelianos.
Pues podríamos tratar de hacer el ejercicio así, ¿no? De entrada, preserva el objeto final. El objeto final es un singulete. Y pues en grupos abelianos, pues el singulete es un grupo, ¿verdad? Lo tomo él como identidad, entonces sí preserva, ¿no? Eh, preserva productos. Sí, porque es el producto, ¿no? A ver, es el grupo abeliano libre. Yo me tomo dos conjuntos y les fijo esos grupos abelianos libres. ¿A poco ese es el grupo abeliano libre generado por el producto? ¿Sí? ¿Tienen cuál es el, o sea, bien, cuál es la pregunta? O sea, que preserve productos quiere decir que me tomo dos conjuntos y me fijo en sus grupos abelianos libres, por un lado, y hago su producto. Entonces me pregunto si me tomo esos dos conjuntos, hago su producto primero y luego me fijo en el grupo abeliano libre, me da el mismo. Tengo una duda. El grupo abeliano libre generado por el producto de dos conjuntos no sería como, o sea, si empezamos con dos grupos y nos fijamos en sus conjuntos y generamos el grupo abeliano libre eh, generado por el producto de sus conjuntos subyacentes, ¿eso no nos da como el tensor Ajá. de A con B, digamos? Sí, pues es la suma amalgamada. Es decir, lo que se llama la suma amalgamada, que es como el tensor realmente. Este, pero eso no me demuestra que no sea el mismo, ¿no? O sí. Bueno, no Es sabría que qué ver. creo que hay tensores que no son isomorfos a su producto, ¿no? Como Pero aquí, ajá, productos tensoriales que no son isomorfos a su producto sí, eh, pues sí, original. sí, claro, en módulos, ¿no? Ni más ni menos. Eso no, pero aquí estamos viendo, o sea, digamos que es exacto izquierdo, eso eh, es el grupo libre. Estoy en el caso de abajo. O sea, lo que quiero ver es que no es exacto izquierdo, ¿no? O sea, que no preserva productos o alguna de las propiedades, o no preserva ecualizadores, o no preserva ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, mi problema es que estaba viendo aquí el de arriba, que era el otro. Este es de conjuntos a El, abelianos. el grupo libre del punto no es Z, ¿El grupo libre quién? del punto, del objeto final. Son todas las funciones del punto Sí, Z, sí, ¿no? sí. Sí, sí, Con estructura de grupo. Entonces, ajá, Z no exacto. es, Z no Sí, es final en grupos abelianos. en- sí, tiene que ser inicial, porque estoy en el funtor. A ver, quiero ver que no es exacto derecho. Entonces, para ver que es exacto derecho, tendría que preservar el objeto inicial. Tendría que preservar los Pero queremos coproductos. ver que no es izquierdo, ¿cierto? Ah, sí, 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 tienes toda la razón. Yo Si quiero el ver. final en conjuntos es el punto y el grupo Exacto. abeliano del punto es Entonces, para ver Z, que ¿no? no es izquierdo, entonces hay que ver o que no preserva el objeto terminal, o que no preserva productos, sí, pues, tienen toda la razón, estaba confundido, que no preserva productos o que no preserva ecualizadores, ¿no? Alguno de las dos. Entonces dices, bueno, el objeto inicial en conjuntos Final. es el punto, ¿verdad? Es el vacío. No el final, porque es Ah, para la sí, izquierda, final, ¿no? final, final. El objeto final en conjuntos es el singulete. Y Ujú. el objeto final en grupos abelianos, ¿quién es? El cero. Y entonces sí lo preserva, ¿verdad? Pero el grupo abeliano libre del punto es todo Z, ¿no? Pero el grupo abeliano libre del punto es Z, exactamente. El grupo abeliano, porque ese es Z, o sea, el generador, es el grupo Z al abeliano, punto, ¿no? el Z módulo del punto, ¿no? Es el punto, exacto. Entonces no lo preserva, ¿sí? No, Ujú. no, no, no manda. Entonces no lo preserva, entonces ya se ve que no es. Perfecto. Pues ya está aquí. Y el otro ejemplo es, bueno, este sí es también muy fácil. ¿Se acuerdan del funtor que habíamos visto de la categoría, de cualquier categoría, la categoría de sistemas inductivos? Que era que a cada objeto le mando su sistema inductivo constante. Entonces tienen que ver que este es exacto
por los dos lados, o sea, exacto, izquierdo y derecho, y que preserva todos los límites, no nada más los finitos, de hecho preserva todos los límites. Esa es cosa de jugarle, ese está muy fácil, se los dejo de tarea para avanzar tantito, pero bueno, ya vieron cuáles son las sutilezas, ¿no? Lo importante es ver esas sutilezas y ver que está así la situación. Entonces, un ejemplo muy interesante es este, el de los números p-ádicos. De hecho, los números p-ádicos van a jugar un rol protagonista en la siguiente parte del curso, que son la parte de topología, ¿no? Entonces, ya de una vez los vamos introduciendo. Entonces, ya los habíamos dicho anteriormente, pero hay que regresar a ellos. Recuerden que yo lo que tengo es un sistema proyectivo formado por las reducciones módulo p. Entonces, tengo los enteros módulo p, los enteros módulo p cuadrado, módulo p cúbico, y tengo los morfismos de restricción, es decir, quien es pica es la reducción módulo p a la k, ¿no? Módulo p a la k, ¿no? Pica es la reducción módulo p a la k. Y entonces, al límite proyectivo, que es el límite, es un límite, ¿verdad? Es un límite categórico, al límite proyectivo, que es un límite categórico, se le nota como z subíndice p, son los enteros p-ádicos o los números p-ádicos, los enteros p-ádicos. Y noten la notación, porque los algebristas creo que denotan por zp, así como z subíndice p a los enteros módulo p. Pero la gente que hace teoría de números, no. O sea, la gente que hace teoría de números, a los enteros módulo p les pone z módulo pz, ¿no? Y a z subíndice p denota el límite, o sea, los enteros p-ádicos. ¿Ok? Entonces es una cosa, porque luego en libros de álgebra lo ven así, a los enteros módulo p, ¿no? Ponen zn, ¿no? Y zp, y tal, los enteros, los topólogos también, pero en aritmética es zp son los p-ádicos, o los n-ádicos, o lo que quieran. Y z módulo p tienes que poner la rayita. Entonces, es el límite, ¿no? Entonces, fíjense, como conjuntos está bien, ¿no? Como conjuntos, ¿quién es? Pues el conjunto de todas las sucesiones, ese es un elemento del producto. De hecho, es algo que tenemos que pensar, cómo construir los límites, o los límites proyectivos en general, cómo construir los límites. Pues como yo tengo mi cono, ¿verdad? O sea, tengo un cono a los objetos en el diagrama, en este caso el diagrama formado por z, los pz. Si olvido yo las flechas de reducción, entonces tengo un cono a un diagrama que no tiene flechas, ¿no? En principio, si yo olvido las flechas, entonces debe de haber un morfismo al producto, porque el límite, ¿verdad? El límite del diagrama sin flechas, o sea, es un producto, ¿no? Entonces tiene que haber, en particular existe el producto de esos objetos, el producto de ese diagrama, pero el límite ya considerando las flechas, pues en particular debería de inducirme un morfismo al producto, porque el producto, porque es un cono, ¿verdad? Porque en particular el límite forma un cono al diagrama sin flechas, ¿verdad? Entonces, por la propiedad universal del producto, debería existir un morfismo del límite al producto. Entonces, siempre los límites directos se pueden entender a través de un morfismo al producto. De hecho, los puedo construir a partir del producto. Entonces, fíjense que el límite proyectivo lo puedo pensar como el conjunto de sucesiones, que serían los elementos del producto, pero que conmutan con las flechas de allá abajo, es decir, de tal manera que las proyecciones, o sea, que pi k de x a la k más 1 sea igual a xk. Son todas las sucesiones porque eso es lo que hace justamente la propiedad de conmutador. Entonces lo puedo pensar como un subconjunto del producto, justamente, ¿no? Entonces, todos los límites proyectivos, básicamente, los puedo pensar así, como una sucesión, como unas sucesiones que cumplen una propiedad de compatibilidad. Esto simplemente son las sucesiones xn, de tal manera que xk más 1 es congruente con xk módulo p a la k, es la forma aritmética de escribirlo, ¿no? Son los números p-ádicos, que es en particular un subconjunto del producto. Ahora, yo lo quiero entender como espacio topológico, entonces la pregunta, ¿quién es como espacio topológico? Quiero que también sea la misma cosa como espacio topológico. Entonces, lo que está pasando es que primero z módulo p n z es un conjunto finito, y este conjunto finito yo lo puedo dotar con la topología discreta. Lo más natural es que los conjuntos finitos yo los dote de la topología discreta, así es como lo hacemos. Entonces me fijo en la topología discreta, ¿no? Que es fijarme en este funtor. Y luego me fijo en el producto de todos ellos con la topología discreta, que como conjunto es exactamente el mismo, ¿verdad? Y luego me tomo, ahora como es un producto de espacios compactos, porque un conjunto finito con la topología discreta es compacto, y el producto de compactos es compacto, ese es el lema de Tikhonov, ¿verdad? Entonces el producto es compacto, porque es producto de compactos, es compacto. Y ZP es un subconjunto de este espacio, entonces le doto la topología de subespacio, o sea, ZP lo doto con la topología de espacio de este conjunto compacto, y resulta ser que de hecho ZP se puede ver que es un subconjunto cerrado, con la topología de subespacio se vuelve un conjunto cerrado, y entonces es un cerrado de un compacto, entonces vuelve a ser compacto. Entonces ZP de hecho es un cerrado y por lo tanto es compacto. Sin embargo, la topología de ZP, esta que le acabo de dotar, no es la topología indiscreta. O sea, no es la topología indiscreta, ¿no?
Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está fallando? Porque habíamos visto que el funtor discreto era exacto, ¿verdad? Hace ratito vimos que el funtor discreto era exacto. ¿Quién me dice qué es lo que está pasando? O sea, y que sea de exacto quiere decir que preserva límites y colímites. ¿Quién me dice qué es lo que está pasando? ¿Por qué aquí ZP no tiene la topología discreta cuando, o sea, los enteros p-ádicos con su topología, como espacio topológico, como la que le estoy dando, no es la topología discreta, a pesar de que a cada z módulo PNZ lo doté con la topología discreta. Entonces, uno podría pensar que como el funtor discreto es exacto, entonces si hago el límite entonces debería obtener un espacio topológico con la topología discreta, porque preserva límites. ¿Quién me dice qué es lo que está pasando? ¿No? Sí, ¿Nadie? ahí Aldo está comentando en el chat que porque no es un límite finito. Exactamente, no sé, yo no veo el chat aquí, pero qué bueno que lo comentas. Justamente es la importancia que les había puesto hace rato, ¿verdad? Ser exacto quiere decir que preserva límites finitos. O sea, todas estas definiciones de exacto, izquierdo, exacto, derecho es de límites finitos o colímites finitos. O sea, mis diagramas tienen que ser finitos. Y entonces este es el ejemplo más importante, digamos, de que vean, de que no se vayan con la finta, ¿no? Este diagrama no es finito, entonces no tiene por qué preservar la topología. O sea, si yo lo doy otra topología discreta, no tiene por qué preservarlo. ¿Sí? De hecho, ZP, a lo mejor ustedes me dicen, ¿cómo sabes que ZP así con esa topología no tiene la topología discreta? Excelente pregunta. Si no se le hicieron, o sea, yo les dije la topología de subespacio de este producto compacto, pues a lo mejor la topología discreta, porque también es compacta, ¿no? O sea, también, no, en este caso no es compacta la topología discreta, ¿no? Justo, ¿no? Entonces, por eso justamente, como es infinito, no es compacto, de hecho. ¿No? Si fuera compacto, tendría que ser finito. Entonces, justo, ¿no? Justo no es. Entonces, ¿sí? Pero aquí yo le estoy diciendo que es compacto por el lema de Tikhonov, a menos que el lema de Tikhonov esté mal, que no es el caso, ¿verdad? Pero entonces, si yo doto de Z módulo PNZ la topología discreta, por ser finito es compacto. Entonces, el producto de compactos es compacto, eso es Tikhonov. Y un subconjunto cerrado de un compacto es compacto. Es Hausdorff todo aquí. Entonces, ¿sí? Entonces, ya se ve que no, ¿no? Entonces, el ejemplo, maestro. Pero ya los invito desde ahora a que vayan pensando cómo es la topología de ZP. Si no es la topología discreta, ¿cómo es esa topología? Es una topología muy interesante. De hecho, es casi la base de todos los conjuntos condensados. Se los adelanto, la topología es totalmente disconexa. Es un espacio profinito, es totalmente disconexa, que también es un conjunto de Cantor. O sea, básicamente es como los conjuntos de Cantor, o Cantor, no sé dónde poner el acento. Pero que también son como, no son no tienen tantos abiertos como los discretos, pero también se ven como polvito, o sea, también se ven así, ¿no? Son totalmente disconexos. ¿Qué quiere decir totalmente disconexo? Una caracterización es que la componente conexa de cada punto es el punto mismo. ¿Sí? O sea, la componente conexa de cada punto es el punto mismo. Sorprendentemente, no sé si les parezca sorprendente, pero como que intuitivamente a mí me pareciera que eso quiere decir que es como discreto, ¿no? Entonces, como la intuición de discreto que tenemos es que como que que están todos separados. Me dice que la componente conexa de cada punto es el mismo, como que pareciera, pero no es equivalente. No es equivalente, no es la topología discreta. ¿No? Es otra topología, no es discreta. Bien. Bueno, como el conjunto de Cantor, por ejemplo, no tiene la topología discreta, ¿no? Y es totalmente disconexo, por ejemplo. Bueno, ZP, de hecho ZP se puede modelar como el conjunto de Cantor, o Z2 particularmente se puede modelar con el conjunto de Cantor cuando P es 2, y cuando P es un primo más grande, por ejemplo, cuando P es igual a 3, se puede ver que es como la esponja como el triángulo de Sierpinski, y cuando es más grande, tiene sus construcciones análogas, ¿no? Son fractales, tienen una estructura fractal, con la topología fractal que da. Ok. Y estos son sorprendentemente importantes. Justamente la filosofía de Peter Scholze y de Clausen es que estos conjuntos con esta topología son los que me dicen todas las propiedades analíticas. O sea, todo el análisis, esa es la filosofía de las matemáticas condensadas, ¿no? Que todas las cosas de análisis se pueden expresar en términos de cómo se comporten los espacios topológicos con estos conjuntos profinitos que se llaman. Entonces, si no yo puedo recuperar todo el análisis que se hace,
en términos de esos conjuntos profinitos. Y entonces, sorprendentemente, los problemas algebraicos o los problemas que tiene la topología y el álgebra, que los hacen incompatibles en algunos casos, se resuelven olvidándonos de la topología en sí, pero poniendo atención en cómo se comportan con estos conjuntos profinitos, con estos espacios profinitos. Es la filosofía. Entonces, todas las cosas de análisis se pueden, en principio, esa es la filosofía, se pueden hacer en términos de estas cosas condensadas que tienen que ver con estos conjuntos profinitos. Es sorprendente, realmente sorprendente. O sea, es como encontrar fundamento así, de lo que uno necesita, ¿no? La base de lo que uno necesita. Ok. Bien. Ok, definición. Ahora sí vamos a destapar cómo vamos de tiempo. Bien, 15 minutos, perfecto. Entonces, definición, vamos a pasar ahora a la definición de objetos inyectivos y proyectivos. Aquí ya todos estudiaron álgebra moderna o ya saben lo que es un objeto inyectivo proyectivo en álgebra, en módulos, ¿no? Bueno, entonces pongan atención porque estos objetos inyectivos y proyectivos son la base para estudiar cohomología. O sea, es fundamentales para entender cohomología y sucesiones exactas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ustedes, o cohomología y homología. ¿Se han oído hablar de estas cosas de homología y cohomología? Que son, le asocia invariantes algebraicos a espacios topológicos y a espacios geométricos. Es decir, me ayuda a clasificar la geometría y la topología. El objetivo es ese. Y por lo tanto es muy importante en matemáticas. Me dan invariantes, me dan obstrucciones, me hablan de la forma, etcétera. Pues tengo que construir estas cosas que se llaman grupos de cohomología o de homología, o espacios de homología, porque pueden ser grupos o anillos. Y los objetos inyectivos y proyectivos son fundamentales para las construcciones de todas estas cosas, ¿no? De todas las cohomologías. Entonces son objetos muy importantes. Y normalmente uno los define en teoría de módulos. Tengo la impresión de que las primeras definiciones de esto se hizo en grupos abelianos o en módulos, ¿no? Existen en grupos abelianos y en módulos en general. Me parece que es, perdón, Sí, adelante. ¿Qué es qué? que es ver cuándo preservan el funtorón, ¿no? Cuándo es exacto. Exacto, esa es la onda. Es ver cuándo preserva el funtor, uno de los funtores representables. Nada más, ahorita vamos a definir términos completamente categóricos para cualquier categoría, ¿no? O sea, es como parte de la categorificación de todas esas ideas que vienen de topología. Se puede hacer en cualquier categoría con el lenguaje que hemos desarrollado. Ese es el punto, ¿no? O sea, ya no me tengo que restringir ni a la categoría de módulos o la categoría, sino se lo puedo hacer en cualquier categoría. Pueden existir objetos inyectivos, pero para eso necesito una definición categórica. Entonces, lo que se hace. Entonces, pero es la misma definición, básicamente. Entonces, si yo me tomo un objeto X en una categoría C, vamos a decir que es proyectivo si su funtor representable, OM, de X a rayita, que es un funtor contravariante, ¿verdad? Preserva epimorfismos, ¿no? Entonces, aquí no estamos diciendo que preserve límites ni colímites, pero que preserve epimorfismos, ¿no? Entonces, el funtor HX, que es contravariante, preserva epimorfismo. A ver, espérame, este es covariante, ¿verdad? Este es covariante. Este funtor es covariante, porque estoy fijando la primera coordenada. Es covariante. Entonces, preserva epimorfismos. ¿Qué quiere decir que preserva epimorfismos? Que siempre que tengo un epimorfismo, y lo recuerdo que los epimorfismos lo podemos denotar con dos flechitas así cargadas hacia Y, entonces el respectivo morfismo entre los funtores, es decir, la transformación natural que induce esta cosa, que es el que se nota con F con estrellita hacia abajo, que es la precomposición con F, ese tiene que ser su proyectivo, porque recuerden que en la categoría de conjuntos, los objetos suprayectivos son exactamente los epimorfismos. Estamos pensando que nuestra categoría siempre es localmente pequeña, ¿no? En los universos así pasa. Ok, entonces, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que para todo morfismo de Y a X, que lo vamos a llamar G, entonces F asterisco es su proyectivo, eso quiere decir que existe un morfismo de X a Y, que lo vamos a llamar G', de tal manera que cuando lo evalúo en F asterisco, pues va a caer exactamente ese G. Y lo que quiere decir eso es básicamente que tengo un diagrama conmutativo como este. O sea, que para mi epimorfismo es F, ¿verdad? Es el que va de Z a Y. Me dice que para cualquier morfismo G de X a Y que está en el codominio, se levanta a un morfismo G' de X a Z. ¿De acuerdo? Tengo un morfismo suprayectivo y tengo otro que cae en mi codominio. Y entonces eso quiere decir que se levante a un morfismo de X a Z que hace conmutar, ¿verdad? Que cae en el mismo lugar. Eso es un levantamiento. Entonces eso quiere decir que se levanta un morfismo G' de Z y es lo que quiere decir es justamente
lo que dice el morfismo de ella, ¿no? Y entonces eso implica automáticamente que F tiene una sección. ¿Recuerdan que era una sección? Yo tengo el morfismo de Z a Y, y entonces una sección es un morfismo de Y a Z que hace que la composición sea la identidad, ¿recuerdan? Las secciones, cuando vimos esto de las retracciones y extensiones, cuando vimos el grupo fundamental que demostramos el teorema del punto fijo de Brouwer, ¿recuerdan? Entonces ahí introducimos lo que eran las secciones y las retracciones. Entonces recuerden, una sección es un morfismo de regreso. Cuando tengo un epimorfismo, una sección es un morfismo de regreso que hace que conmute, o sea, que me regrese a la identidad. Entonces, en particular, quiere decir que si yo tengo un epimorfismo y mi objeto Y es, y mi objeto es X y mi objeto Y es proyectivo, entonces F va a tener una sección. Aquí no lo puse, pero lo que necesito es que el objeto Y sea proyectivo, ya va a tener una sección. Digo, la generalización es esa, que se regresa, ¿no? Pero si yo pongo la identidad como G, por ejemplo, pongo de Y a Y la identidad, entonces, por ser un epimorfismo y ser proyectivo, entonces tiene una sección, o sea, tiene un morfismo de regreso que hace conmutar con la identidad, eso quiere decir exactamente que tiene una sección. ¿Ok? Entonces tenemos la definición dual, y quiere decir que un objeto X es inyectivo, si ahora el funtor correpresentable, el h de x, el que es covariante de los homomorfismos que varío la primera entrada y dejo fijo al x, si como es correpresentable, pues lo equivalente era, hace rato era decir que un epimorfismo me manda un epimorfismo, o sea, epimorfismos proyectivos, pues ahora lo equivalente es que me mande monomorfismos a epimorfismos, ¿no? Eso es porque tiene que ser exactamente la misma definición, ¿no? Pero ahora con el funtor covariante, que los funtores covariantes son funtores. O sea, los funtores contravariantes realmente son funtores covariantes de la categoría opuesta. Pero en la categoría opuesta, los epimorfismos se convierten en monomorfismos. Pero es la misma definición. Entonces decimos que X es inyectivo si el otro funtor, ahora si el otro funtor H de X, manda monomorfismos a epimorfismos. Y eso también se puede entender en términos de un diagrama. Eso quiere decir que para todo monomorfismo F de Y a Z, recuerden que los monomorfismos los denotamos con esta flechita así redondita. Entonces, el homomorfismo inducido de los respectivos funtores, o sea, la transformación natural, que ahora se denota por F asterisco arriba, ese tiene que ser un epimorfismo, y eso quiere decir que para cualquier morfismo de Y a Z, entonces existirá un morfismo de X a Z que hace conmutar el diagrama, y ese es ese diagrama, ¿no? Es el diagrama de objeto inyectivo, que seguramente aprendieron en su teoría de módulos o de grupos abelianos cuando definieron objetos inyectivos. ¿Sí? Entonces es que siempre que yo tengo un monomorfismo de Y a Z, y tengo que X es inyectivo, si cualquier monomorfismo se factoriza de esa forma. ¿Eso qué quiere decir? Que se restringe básicamente, ¿verdad? Como Y está dentro de Z, lo puedo pensar como que es un monomorfismo, lo puedo pensar como una inclusión, entonces yo puedo pensar que Y está dentro de Z y tengo un morfismo de ZX, entonces quiero decir que ese morfismo F lo puedo restringir, ¿verdad? Digo que el morfismo G lo puedo restringir a ese Y, ¿sí? O un abierto, lo pienso como espacios topológicos o como espacios, tengo un conjunto grande X y un subconjunto adentro, tengo una función definida de todo el espacio grande a otro espacio X, entonces lo puedo restringir al objeto más chiquito, ¿sí? Digo, en teoría de conjuntos eso siempre lo puedo hacer, pero si le pido propiedades más específicas a los homomorfismos o los morfismos, no necesariamente lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, eso equivalentemente, o eso me dice también que si yo tengo F de Y a Z y Z es inyectivo, no lo puse ahí, pero tienen que ponerle que si Z es inyectivo, entonces F tiene un retracto, una retracción, y una retracción es lo equivalente es el complemento, digamos, de las secciones, ¿no? Recuerden que una sección compuesta con una retracción me daba la identidad, o sea, es el inverso por el otro lado de la retracción, de la sección. Entonces, la sección y luego la retracción me da la identidad. Sección, retracción, me da la identidad. Entonces, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Y entonces, esa definición pues aparece en todos lados. Entonces, si f de x a y tiene una retracción, el converso me está diciendo que si f de x a y tiene una retracción y y es proyectivo, entonces también x es proyectivo, ¿no? Entonces que el ser proyectivo lo puedo pasar también
al primer elemento. Si tengo una retracción y Y es proyectivo, entonces X también es proyectivo. Entonces eso también tiene, eso es muy fácil, entonces los dejo de ejercicio para que lo piensen para la siguiente clase y que me digan cuál es el análogo para proyectivo. Le puse para proyectivo y debe ser para inyectivo. Sí. Aquí. Inyectivo. Ya no sé si me equivoqué en el primero o en el segundo. Creo que sí. Si me equivoqué me dicen, ¿ok? El otro. En la categoría de conjuntos, todos los objetos son inyectivos y suprayectivos. Les digo que ya. Y proyectivos. Proyectivos. Ok. En la categoría de conjuntos, todos los objetos son inyectivos y todos los objetos son proyectivos. Y entonces, básicamente, lo que me está queriendo decir es cualquier función, si yo tengo un epimorfismo, entonces se puede eh, levantar, ¿verdad? Cualquier función, dado un epimorfismo de un objeto inyectivo, entonces cualquier función a ese objeto inyectivo, digo proyectivo primero, entonces cualquier función que sea un epimorfismo se puede levantar, ¿sí? Entonces es muy fácil en la teoría de conjuntos, ¿verdad? Porque si tengo una función suprayectiva, entonces ¿cómo le hago para levantarla? Si tengo un morfismo de Gx, quiere decir que tengo que hacer un morfismo de X a la imagen inversa, ¿no? Digo, al morfismo. Pero, la cosa es que conjuntos yo sí lo puedo construir punto por punto. Y no importa, ¿verdad? La función que yo construya punto por punto, hay muchas, de hecho, hay muchos levantamientos. Pero la que yo construya, pues es una función y no tiene nada, es una función, así está, se puede definir exactamente. ¿Sí? Y también para los objetos inyectivos, lo que quisiera decir es que toda función al objeto inyectivo, como está aquí, tiene un levantamiento, perdón, se puede restringir. Pero eso en teoría de conjuntos es inmediato, ¿verdad? Si tengo una función de un conjunto más grande a X y tengo un subconjunto, entonces la función la restringo al subconjunto directamente, ¿sí? Y recuerden que todos los monomorfismos, pues realmente me está diciendo que son inyecciones y lo puedo identificar con su imagen, ¿no? Entonces, toda función la puedo restringir, pero ya les queda claro que no es, cuando yo doto de más estructura, por ejemplo, en grupos abelianos, anillos, módulos, no necesariamente pasa. O sea, porque la restricción conjuntista no es necesariamente un homomorfismo en la categoría correspondiente. ¿Sí? No siempre es. Por ejemplo, en la categoría de R módulos, ¿quiénes son los objetos proyectivos? Entonces me dice, por ejemplo, los objetos proyectivos siempre son factores directos de R módulos libres, ¿no? Los objetos proyectivos siempre son factores directos, o sea, siempre son un sumando directo de un módulo libre. ¿Eso lo sabían o no? No. Sí. En los R módulos, todo objeto proyectivo son factores de un módulo libre. Y entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que Z módulo 2 es proyectivo, pero no es libre. O sea, no es cierto que todos los objetos que sean proyectivos son libres, ¿no? En módulo Z6. A ver, aquí para ayudarlos con esto, para que lo piensen, entonces, yo puedo tomarme un objeto proyectivo que lo vamos a llamar P, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no quiero escribir, quiero dar la idea, pero no quiero escribir. ¿Con qué color lo escribo? Voy a hacer con azul clarito a ver si se ve. ¿Se ve? ¿O se ve muy clarito? Sí se ve. Entonces, un R módulo libre sea P proyectivo. Me gustaría ver qué es un sumando directo de un módulo libre. ¿De qué módulo libre podrá ser un sumando directo? Entonces, lo primero que tienen que ver es que yo tengo, como conjuntos, tengo P a P la identidad, ¿no? ¿Sí? De P a P yo tengo la identidad siempre. Y entonces, ¿cuál es la propiedad universal de los módulos libres? En particular, P es un módulo, ¿no? En particular, un P es un módulo. Y P como conjunto, entonces tengo un morfismo de un conjunto a un módulo, ¿verdad? Que es la identidad de P a P. Lo puedo ver así. Entonces, la propiedad universal implica que existe uno del módulo libre a P. Esa es la propiedad universal, ¿verdad? O la función, si quieren, de lo que me había dicho. Me da un morfismo ahora como grupos, como módulos, perdón, de FP a P. Entonces yo tengo un morfismo que va de FP a P y que por supuesto es suprayectivo. No lo voy a poner así porque eso funciona en categorías abelianas, que lo es en particular, pero no lo hemos visto. Entonces, en particular es suprayectivo, ¿verdad? Sí, pues porque por definición, ¿verdad? Sí, es suprayectivo. ¿Sí o no? Y entonces, por
por ser EP proyectivo, entonces si yo me pongo aquí nuevamente la identidad, es la identidad en P, entonces quiere decir que existe un morfismo de regreso de aquí para acá, que es la sección, porque eso es por ser proyectivo, es la definición de ser proyectivo, ¿no? Es lo que se levanta. Existe un morfismo de aquí para acá, por ser proyectivo. Y entonces quiere decir que tengo una sección, o sea, yo tengo, en otros lados podría fijarme en el kernel de esta función, déjenme llamarle f. Yo puedo tener el kernel de f que se inyecta en el grupo libre generado por P y que se proyecta a P. O sea, es lo que en las categorías abelianas dice que tengo una sucesión exacta que además se escinde, es decir, que tengo una sección de aquí de regreso. Entonces, eso es, si ustedes tienen eso siempre, eso va a querer decir que de hecho FP se puede descomponer como la suma directa del kernel de F con P. O sea, claramente de aquí pueden ver, yo tengo el morfismo de inyección, que le voy a llamar, y el morfismo P de la sección. Entonces tengo dos morfismos que van a la suma directa. Entonces eso quiere decir que existe uno de la suma directa al morfismo FP, ¿verdad? Por las propiedades universales. Recuerden que en finito, de hecho en grupos abelianos, a lo mejor es una cosa que tienen que pensar tantito, pero en grupos abelianos, en la categoría de remódulos, la suma directa finita es isomorfo al producto finito, ¿de acuerdo? Entonces la suma directa del producto cumplen ambas propiedades universales, tanto de conos como coconos, ¿ok? Finitos, siempre y cuando sea finito. Suma directa es isomorfo al producto finito. Entonces, aquí yo tengo los morfismos que van al FP, tanto de P como del kernel, y entonces me da un morfismo hacia de este lado. Hay que ver que ese es un isomorfismo. Y se puede construir explícitamente el isomorfismo. Yo puedo decir quién es exactamente el morfismo entre FP y la suma directa. Entonces, por ejemplo, cuando me tomo un elemento en el kernel, a ver, aquí se los quiero. Nada más quiero la idea, lo voy a cambiar de color aquí. Si me tomo un elemento de kernel y uno en P, ¿a quién lo mandan? Pues yo digo K más P, por ejemplo. Sí, lo mando para allá, K más P. Hay que ver que ese es un isomorfismo. ¿Ok? Hay que ver qué es un isomorfismo. Entonces me queda que es un sumando directo. Esa es la demostración. Es la demostración de teoría de grupos o de módulos, que se hace usualmente. Pero traten de hacerla entendiéndola categóricamente, o sea, con estas propiedades universales que estamos diciendo. O sea, yo aquí utilicé, en cierto sentido, lo que ya habíamos visto, que si yo tengo un objeto proyectivo, entonces tiene una sección. Y la sección es esta, ¿verdad? Porque dada la identidad, pues al ser proyectivos, tengo un morfismo de regreso de P al módulo libre. Ya, pero para deducir ese F, también utilicé la propiedad universal del objeto libre, ¿verdad? Entonces, hay que hacerlo con esa filosofía. Vean las propiedades universales que están utilizando y que lo pueden construir así, categóricamente. Esa es la idea. Y por eso es que todo módulo proyectivo es un sumando directo. Y bueno, y el ejemplo, ¿verdad? Que Z2 es proyectivo, pero no es libre en Z6. Entonces ya ven, para que vean que no todo, por supuesto, todo objeto libre es proyectivo. Bueno, no sé si lo vean claro, pero escríbanlo, ¿no? Todo objeto libre es proyectivo y demuéstrenlo. Y ahora hay que ver que no necesariamente todo objeto proyectivo es libre. Por ejemplo, Z2 es proyectivo, pero no es libre. Y hagan el ejercicio, vean que es proyectivo. ¿Sí? Vean que es proyectivo, pero no libre. Entonces, esto no es álgebra avanzada, ¿no? Esto es teoría de números, básicamente, del segundo semestre de la carrera de licenciatura. Nada más que en el segundo semestre de carrera de licenciatura no sabían qué era esto de proyectivo, inyectivo, de categorías. Y ahorita ya, pero no necesitan más que, o sea, de Z módulo 2 y Z módulo 6, ¿no? Y saber esto que acaban de aprender en este curso. Entonces, con toda seguridad, pueden demostrar ustedes que Z2 es proyectivo, como Z6 módulo, pero no es libre. Estoy en la categoría de Z6 módulos, ¿no? Es proyectivo, pero no es libre sobre Z6. Eso quiere decir que como Z6 módulos, ¿ok? Es libre, pero es proyectivo, pero no es libre. Entonces es un sumando directo de Z módulo 6, en particular, o de alguna potencia de Z módulo 6. O sea, de el grupo libre. ¿Cómo son los grupos libres sobre Z módulo 6? Son sumas directas de Z módulo 6 o productos, ¿ok? Es la suma directa. Ok. Bien. Entonces vamos a decir que una categoría tiene, ya casi acabamos, perdón, déjenme acabar. Una categoría tiene suficientes proyectivos si dado cualquier objeto X en la categoría,
existe un objeto proyectivo que vamos a denotar por P y un epimorfismo, de tal manera que X es el cociente. O sea, es decir, que tengo un epimorfismo de P a X. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, lo que se dice es que X es un cociente de un objeto proyectivo. Pero eso lo que quiere decir es que tengo un morfismo suprayectivo, o un epimorfismo, mejor dicho, de P a X en la categoría, donde P es un objeto proyectivo. Eso quiere decir que mi categoría tiene suficientes proyectivos. Análogamente, tiene suficientes inyectivos, pues si pasa lo dual. Entonces, que todo objeto X en la categoría, existe un objeto inyectivo que ahora denotamos por I, y un monomorfismo ahora de X a Y. Si se fijan cómo cambia la situación, ¿verdad? Donde X se mete en Y, o sea, tengo un monomorfismo de X a Y. Entonces, la definición entre objetos inyectivos y proyectivos. La cohomología se trata justamente en encontrar resoluciones inyectivas y resoluciones proyectivas. Y esto lo puedo hacer en las categorías donde tengo suficientes inyectivos o suficientes proyectivos, ¿no? Que puedo tomarme esas resoluciones. Entonces, toda la cohomología se basa ahí, y eso es algo muy importante. Y hay otros objetos inyectivos y proyectivos muy importantes cuando uno estudia haces vectoriales, porque alguien de aquí está estudiando topología algebraica, ¿no? Y cosas estas para haces vectoriales es muy importante estas cuestiones también. Entonces, por ejemplo, la categoría de conjuntos tiene suficientes inyectivos y suficientes proyectivos, evidentemente porque cualquier conjunto es inyectivo y cualquier conjunto es proyectivo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que tiene suficientes inyectivos y proyectivos, pero la categoría de R módulos también, la categoría de R módulos también tiene suficientes inyectivos y suficientes proyectivos. Eso hace que la categoría de módulos sea tan buena. Es el ejemplo maravilloso de categorías abelianas, ¿no? Entonces, es muy bueno. También tiene objetos inyectivos y proyectivos. Y esta es una definición muy importante, que es lo que quiero terminar, que un objeto en una categoría K se le dice que es finitamente presentado, y a veces también se le llama compacto, y ahorita van a ver por qué. Se llama finitamente presentado si este OM preserva con límites filtrados, Fíjense, ¿no? No es la misma definición, además es colímites en la segunda entrada, preserva colímites filtrados, ¿ok? Este funtor es covariante, entonces como funtor representable yo sé que preserva límites, todos límites, pero yo le estoy dando la definición aquí de colímites y por eso les decía que era importante. Es representable, este funtor covariante, representable, preserva colímites, no límites filtrados. Y si esto pasa, decimos que es finitamente presentado. Esto es una definición súper importante. Y entonces lo que es decir, si lo pongo en términos del STUM con los límites así, me dice que si tengo el límite, el colímite, perdón, de los homomorfismos de X a Y, ahí me faltó ponerle límite ahí, perdón. Sí, aquí me faltó ponerle límite. Me faltó ponerle límite. Esta flechita va afuera con un límite, ¿no? El límite de los ohms de X a Y es isomorfo a los ohms de X con el límite. El límite directo. Recuerden que el límite directo es el colímite. Entonces, el límite directo de los homomorfismos de X a Y es isomorfo al homomorfismo de X al límite directo, que es el colímite. Cuando Y es filtrado. Entonces, equivalentemente, esto quiere decir que cualquier morfismo de X al límite directo o al colímite se factoriza por unos elementos de los Y. O sea, que basta dar uno de los elementos de Y para tener el morfismo. Se factoriza a través de los Y. Entonces, piénselo. Ya más para terminar y porque ya está acabando la clase, entonces yo quería desarrollar ese ejemplo un poquito, pero ya no da tiempo. Entonces, quiero estas equivalencias, que por ejemplo la categoría de conjunto ser finitamente presentado es equivalente a decir que el conjunto es finito. Es decir, los únicos conjuntos que son finitamente presentados son los finitos, es equivalente. En la categoría de espacios topológicos, decir que K es finitamente presentado es equivalente a decir que K es finito con la topología discreta, por ejemplo, ¿no? En la categoría de grupos abelianos, decir que es finitamente presentado es equivalente a decir que es finitamente generado. Fíjense, ¿no? La diferencia y lo importante, ¿no? La definición de finitamente generado ahora la podemos expresar en términos categóricos 100%. Es una definición categórica ser finitamente generado en la categoría de grupos abelianos. En la categoría de grupos abelianos, si además le pido ser proyectivo, o sea, finitamente presentado y proyectivo, es equivalente a decir que es libre y de rango finito, ¿no? Entonces, finitamente presentado y proyectivo es equivalente a decir que es libre y de rango finito. En la categoría de espacios topológicos, decir que K es compacto, y esa es una observación súper importante porque eso es lo que me permite hacer compacidad en conjuntos condensados realmente. Cuando estudie conjuntos condensados voy a tener un concepto de compacidad y es esto. En la categoría de espacios topológicos compactos, sí solamente sí es finitamente presentado, pero no en la categoría de espacios topológicos, sino en la categoría de abiertos del conjunto. O sea, dado K,
puedo fijarme en su categoría de abierto, es una subcategoría, es una categoría más pequeña, ¿no? Una subcategoría de la categoría de espacios topológicos. Y si en esta categoría es finitamente presentado, entonces eso es equivalente a decir que es compacto. Y entonces yo tengo, por supuesto, Hausdorff y bla, bla, bla. Entonces yo estoy teniendo aquí una caracterización en términos categóricos de lo que es un conjunto compacto. Entonces ustedes ya, esto que les digo del análisis, ustedes saben que el análisis funcional es muy importante, todas estas cosas que hacen con las funciones, que si son compactas, que si la topología compacto abierta, que si no sé qué cosas que hacen en el análisis funcional. Ahora se pueden expresar en términos categóricos, ¿sí? O sea, hay forma de expresar en términos categóricos. Entonces les dejo nuevamente que esto pues ya lo piensen para la siguiente clase, para no tardarnos tanto más en esto. Insisto que esto no es difícil, o sea, como siempre no es difícil, ya saben, son formalidades, agárrense los diagramas y ver que todo está funcionando bien. Entonces háganlo, ¿sale? Hagan estos ejercicios, véanlo, convénzanse de que es cierto. Si tienen duda, lo vemos la siguiente clase. Pero yo esperaría que llegue y me dijera, no, sí nos salió todo, ¿ok? Sí, sí, lo vimos porque es. ¿De acuerdo, Jorge? ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Si les queda una duda, lo discutimos en clase, pero si no les queda duda, avanzamos para avanzar porque ya lo podemos